Bueno, en el día de hoy vamos a solucionar un problema del cálculo integral en el cual se nos pide que encontremos el volumen sólido de revolución que está limitado por dos funciones. La primera función es f de x igual a x coseno de x y la segunda es f de x igual a x seno de x. Y como límites nos dicen que primero está el 0, x igual a 0, y el otro límite es el primer intercepto que encontremos entre estas dos funciones en la parte negativa del eje x. Todo esto para poder hacer girar este sólido sobre el eje y, o sea, el eje de rotación es el eje y. Vamos entonces a utilizar el programa WinPlot para realizar esta tarea. Un programa con una interfaz muy sencilla. Solamente tenemos dos menús. Tenemos el menú ventana y elegimos dos dimensiones. Luego se nos abre una ventana nueva con un plano cartesiano en el cual vamos a trazar estas funciones. Entonces vamos al menú de ecuación. En este menú tenemos otras opciones, es como la primera que es explícita. Nosotros vamos a definir cuál es la función que queremos graficar. Por defecto, la función que aparece en esta opción es fx igual a seno de x, una de las dos curvas que vamos a graficar. Entonces acá cambiamos los parámetros, vamos a dejar estos mismos intervalos, aunque pueden ser modificados a gusto o según la necesidad. Acá vamos a cambiar la densidad del dibujo por 5 y escojamos un color. Vamos a la paleta de colores, vamos a tomar este naranja, vamos a cerrar. Luego presionamos OK y vemos la primera curva. Esta primera curva es x, seno de x. Vamos entonces a graficar nuestra siguiente función. La siguiente función, seguimos el nuevo proceso, pero ya no es seno, sino coseno. Realizamos el mismo proceso, definimos la densidad del dibujo y vamos a color. Para esto utilizamos un color azul, está bien, y presionamos en OK. Tenemos dos curvas que se sobreponen. Como sabemos, seno y coseno son funciones periódicas, por cual entonces se van a cruzar muchas veces. A simple vista podemos observar un intercepto acá, otro en esta posición, otro en esta, y así periódicamente se irán dando dichos interceptos. Vamos a buscar entonces cuáles son las coordenadas de los mismos. Entonces en el menú 2 está la opción intersección. Vamos a marcar entonces los interceptos de las dos funciones, ¿cierto? Como podemos observar, cuando buscamos este menú intersecciones sobre la gráfica aparece una pequeña cruz roja que nos muestra cuál es el primer intercepto que se grafica en el rango que nosotros escogimos. Démosle marcar punto y pasemos a la siguiente intersección. La siguiente intersección se da en el punto de origen del plano cartesiano. Vamos a marcar ese punto. Cuando marcamos los puntos podemos observar también sus coordenadas. Acá tenemos en el inventario de la gráfica esos puntos X y donde se cruza la función. Entonces si nos ubicamos en este punto, hacemos clic, podemos observar las coordenadas. El primer X en el que intercepta el menos 2,37374 y el segundo, como ya lo sabemos, es el origen aproximadamente. Entonces vamos a tener en cuenta esos valores para poder encontrar el volumen que nos están pidiendo. Cerramos esta ventana que ahora no la necesitamos, igual que esta. Vamos a trazar las superficies de revolución. Entonces vamos al menú 1. En ese menú, en la parte inferior aparece superficie de revolución. Seleccionemos. Acá podemos escoger cuál superficie queremos trazar en primer lugar. Podemos elegir las funciones que queremos graficar. Vamos a trabajar primero la función x seno de x. Estos valores están predeterminados. Elegimos sobre el eje y el comienzo del arco y el fin del arco. Nosotros queremos, para poder solucionar el ejercicio, tomar el
el sólido de revolución entre x igual a 0 y el primer intercepto en la parte negativa del eje x. Estamos hablando de este punto. Como podemos ver, está ubicado en menos 2,37 aproximadamente, entonces el comienzo del arco sería este, menos 2,37 y nos piden que vaya hasta x igual a 0. Ese es el fin del arco. Miremos el arco. Se pone en una línea un poco más gruesa, la parte que queremos analizar, y vamos a mirar la superficie. Vemos entonces que tenemos esta superficie de revolución. Podemos con las teclas de orientación del teclado girarla, rotarla. Vamos a ver entonces los ejes para tener una mejor ubicación. Tenemos eje X, Y y Z. Recordemos que esta forma está rotada con respecto al eje Y. Vamos a graficar, vamos a cerrar esta ventana que no la necesitamos. Ahora vamos a buscar la superficie de revolución de la siguiente función de x coseno de x con los mismos parámetros, también con respecto al eje Y. Vamos a ver el arco. Ahora notamos que la línea que se marca es la línea azul en el mismo espacio entre menos 2,37 y 0. Vamos a ver cuál es la superficie. Podemos observar entonces que se ha generado un cuerpo sólido de rotación a partir de estas dos superficies que hemos tomado. Nuestra tarea entonces es definir cuál es su volumen. Todos los colores y todas las tramas pueden ser editados. Vamos a dejar estos dos, creo que es claro cuál es el sólido que estamos observando. Entonces vamos a pasar a averiguar el volumen de estas dos, delimitado por estas dos superficies. Vamos a esta ventana 2 y en el menú 2 está la opción para el volumen del sólido de revolución. Tenemos las dos funciones que hemos trabajado con respecto al eje Y y con respecto al eje X, y tenemos que definir igualmente cuáles son los límites. Entonces recordemos que el límite inferior en X es menos 2,37 y que el superior va a ser 0. No, entonces aquí el volumen es de 8,90 unidades, lo que nos da la solución para el problema que habíamos planteado al principio. Como pueden ver, este programa WinFlow, así como otras aplicaciones disponibles en la web, son bastante útiles para cubrir una de las necesidades o de las dificultades más grandes que se tiene en los procesos de enseñanza de las matemáticas, el cálculo en particular, que es la dificultad que tienen muchos estudiantes para hacer tangibles ciertos elementos gráficos que son muy difíciles de plasmar en un tablero o en una superficie plana. Los sólidos de revolución o los cuerpos sólidos en general son uno de estos, y WinFlow es una herramienta que nos facilita y que nos permite visualizar de manera clara y precisa todos estos detalles que con un dibujo simple como los que tradicionalmente se trabajan en clase sería muy difícil. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.